No sé si... espero que me escuchen bien. Hoy andaba raro internet, así que... no sé cómo estarán viendo o escuchando. Lo importante es que me escuchen. Entonces, para los que no son miembros de la Fundación y quieren saber esta información, quieren saber cómo inscribirse y demás, fíjense en las redes sociales y en Facebook, perdón, en Facebook, en Instagram, y ahí está la información del correo electrónico, el teléfono, donde pueden hacer su inscripción y saber más sobre cómo venir. Bien, el tema sobre el cual escribí hoy es atracción y manifestación. Bien, entendamos entonces qué es la palabra atracción y qué es la palabra manifestación, primero que nada. Atracción. Atracción básicamente viene de la palabra tracción, ¿sí? La palabra tracción, que significa mover, ¿sí? Tirar. Traere significa estirar algo, tirar algo. Entonces, la tracción significa un movimiento de empuje, ¿sí? Que puede ser hacia adelante o hacia atrás. La tracción. Bien, entonces, ¿qué sería atracción? Atracción sería hacer ese empuje hacia mí, o sea, tirar, atraer hacia mí, ¿sí? Mover esa fuerza hacia mi dirección. En language. Y después tenemos la otra palabra que es manifestación, que esta la explico un momento, pero la vuelvo a explicar. Manifestación viene de las palabras man, que significa manos, y festa, que significa fiesta, ¿sí? Fiesta, es decir, es una fiesta de manos, eso es lo que significa manifestar, ¿sí? Es una celebración que se hace con las manos, o sea, celebra lo que es capaz de hacer, lo que son capaces de hacer las manos, ¿sí? Eso es lo que sería manifestación. Ok, entonces, bien, teniendo en cuenta lo que significan estas entonces a lo que significan conceptualmente. La atracción, entonces, es tira de los objetos de pujar la energía uno contra el otro, ¿sí? O sea que una energía y otra energía se están atrayendo entre sí, se están empujando constantemente para unificarse, ¿sí? Puede ser desde los dos lados o puede ser de un solo lado que está pujando, ¿sí? Trayendo esa información hacia uno de los extremos, ¿sí? Bueno, eso sería el concepto de atracción. Unificar dos diferentes fuerzas en una, atraerlas, como un magnetismo, ¿sí? Polo positivo, polo negativo, se atraen. Bien, y por lo tanto, eso por un lado la atracción. Y por el otro lado, la manifestación implicaría tener la capacidad de que nuestras dos manos sean capaces de generar algo desde uno hacia afuera. Crear algo, manifestar algo es plasmarlo, sacarlo de adentro hacia afuera. Generarlo con las manos. Es decir que la atracción funciona por el empuje de algo que está fuera hacia mí, trayendo algo que está fuera hacia mí. Eso es atracción. Manifestación es la capacidad de sacar lo que está dentro y crearlo hacia afuera. ¿Se entiende la diferencia? Es muy fácil ahora. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos. Vuelvo a repetir por si se cortó al principio un poquito. El concepto de atracción es justamente empujar algo que fuera hacia mí. Y el concepto de manifestación es tener la capacidad de crear algo que está dentro hacia afuera y manifestarlo afuera. Tengo tres
señales, 3 tipos de señales. Entonces, a veces anda una, a veces anda otra y las voy cambiando. Por lo tanto, podríamos interpretar que la atracción se relaciona al concepto de recibir y el concepto de manifestación se relaciona con la idea de dar. ¿Mm? Bien, por lo tanto, no es que uno esté mal y el otro esté bien, ¿sí? Sino que los dos funcionan en equilibrio, ¿sí? Los dos funcionan como un circuito constante. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a entender de que los conceptos que podemos interpretar como dar y recibir como si fueran cosas opuestas, ¿sí? Atracción y manifestación, que son los conceptos del chakra base, del dar y recibir. Vuelvo a decir esto por si acaso. El dar y el recibir, que nosotros lo tomamos como en las manos, dar y recibir, en el chakra raíz se interpretan como atracción y manifestación. ¿Sí? La atracción es el recibir, la manifestación es dar en relación al chakra raíz. ¿Sí? Lo dije muy rápido, por eso lo vuelvo a repetir por si acaso. Bien, entonces estos son los dos conceptos relacionados al chakra raíz. Entonces, ¿qué significa? Que mi chakra raíz es el que va a buscar en el afuera cosas para traerlas hacia mí. Es decir, que la ley de atracción que tiene nuestro chakra base está relacionado a la necesidad. ¿Sí? El chakra base está relacionado a la necesidad y por lo tanto busca en el afuera recuperar cosas, tomar cosas que le hagan sentir completo, ¿sí? Lleno y satisfecho. Del otro lado, por otro lado, tenemos la manifestación. ¿Y qué significa? Que también el chakra base, perdón, el chakra base es el que tiene la fuerza energética capaz de generar la energía que permita crear cosas. ¿Sí? Así como crear vida a través de los genitales, a través de la reproducción, un aspecto básico, pero también crear la energía de la creatividad, ¿sí? A través de la Kundalini crea la energía de la conexión espiritual, ¿sí? Todo surge de esa energía que se manifiesta en el chakra base. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? De las dos fuerzas que surgen del chakra base, ¿sí? La energía vital que nos permite buscar la necesidad y crear a través de la creatividad, estas dos entonces encuentran su equilibrio en justamente en la energía vital. Ahí es donde está la base de ambas que parecen polaridades, pero que en realidad son complementarias. Ambas generan la energía vital, porque todo lo que yo busco afuera para consumirlo hacia adentro es energía, ¿sí? Es energía. Entonces significa que yo necesito energía para poder vivir, básicamente. Y por el otro lado, la manifestación utiliza esa energía para crear vitalidad en todo mi cuerpo y ser capaz de generar cosas, ¿sí? Por lo tanto, los dos se encargan de trabajar la energía vital. La energía vital es la que podríamos llamar Kundalini en sánscrito, que es como se le dice a esa energía vital en la India. La intención a entender de hoy en relación a esto es que en la espiritualidad, en la conciencia, se utiliza mucho el tema de atraer lo que queremos hacia nosotros atraer lo que queremos hacia nosotros o aprender a manifestar nuestra propia creación, ¿sí? Se utiliza mucho esto y por lo tanto sí, se utiliza mucho esto y por lo tanto es importante saber cómo utilizarlo y cuál es su finalidad, ¿no? Bien, vamos primero entonces al concepto de atracción.
atracción, seguramente todos conocen el concepto de la ley de atracción, ¿sí? Lo habrán escuchado más de una vez. Pero ¿sabemos utilizar la ley de atracción? ¿Qué es la ley de atracción? La ley de atracción es básicamente una de las tantas leyes del universo, pero que está ligada a muchas otras leyes. No funcionan por sí solas, ¿sí? Las leyes están interconectadas una con la otra. Normalmente consideramos hoy en día la ley de atracción nuestra capacidad de poder atraer lo que queremos en nuestra vida. Eso es lo que decimos, ¿no? Nosotros somos capaces de atraer todo lo que nosotros nos propongamos en nuestra vida, lo podemos atraer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de esta ley? Que esta ley se utiliza en la espiritualidad actual desde un punto de vista muy capitalista. ¿En qué sentido? En que la atracción se utiliza desde la capitalización. El capital es lo que se tiene, ¿sí? Lo que se puede contabilizar, ¿sí? Y básicamente capital viene de cabeza, significa cabeza. Entonces, cuando antes se contaba el ganado, ¿sí? ¿Cuántas cabezas de ganado tengo? Básicamente eran cuántos capita, ¿sí? ¿Cuántas capitas tengo? Entonces, cuantas más cabezas de ganado, de animales tenías, más rico. Por lo tanto, ¿cuál es tu capital? Caput, cabeza, ¿sí? O sea que, ¿qué significa esto? Que el concepto de atracción es, tengo que atraer, ¿sí? Atraer cosas hacia mí para poder tener muchas más, ¿sí? Para poder tener mucho más ganado y por lo tanto sobrevivir mucho más tiempo, ¿no? Básicamente desde ese lugar se trabaja la ley de atracción. ¿Me escuchan o qué? Pero bueno, la cuestión es que entonces el concepto de atracción que nosotros tenemos, está más relacionado a la necesidad de acumular que el recibir lo que realmente necesito. Por eso se le dice a la ley de atracción, ¿sí? Que está más relacionada a un concepto más capitalista de ¿sí? De tomar cosas, que de realmente estar en equilibrio con las cosas. Y por esto básicamente la ley de atracción no funciona mucho. Básicamente funciona realmente la ley de atracción cuando alguien la quiere aplicar. Porque básicamente la ley de atracción implica esta ley, implica que tiene que haber equilibrio, ¿sí? Porque esta ley es parte del dar y recibir, no solamente del recibir, ¿sí? Entonces, no implica yo puedo atraer lo que yo quiero en el universo. No funciona así. Funciona básicamente de el dato fundamental e importante entender estos dos conceptos porque son la base que permite la creación de todas las cosas que vamos a hacer a partir de ahora en los próximos tiempos. Para generar una nueva realidad se necesita entender cómo funciona el equilibrio entre el dar y el recibir. Y como estamos en la Tierra, inevitablemente necesitamos en la raíz. Para anclarlo en la raíz, necesitamos entonces entender cómo funciona atracción y manifestación. Por esto entender que la ley de atracción básicamente es la capacidad de atraer aquello que necesito. Y por esto la necesidad está relacionada al capitalismo, porque el capitalismo tiene que ver con la acumulación de bienes, con la intención de sobrevivir. Por el otro lado, entonces, manifestación. Manifestación implica, por el contrario de atracción, la capacidad de generar hacia afuera. Pero ¿qué sucede? No puedo sin energía, que necesito atraer energía hacia mí para que yo pueda utilizar esa energía y manifestarla hacia afuera. Si no manifiesto energía hacia afuera, no voy a poder crear nada. Es decir, que necesito el ciclo de recibir la energía
para poder manifestarla hacia afuera. Por esto la ley de atracción no es negativa, simplemente la estamos usando sin la capacidad de manifestación. En tanto nosotros empecemos a utilizar la ley de atracción en relación capitalista, lo que hace es acumular cosas. Cuando acumulamos cosas, lo hacemos desde la necesidad de supervivencia y no de existencia. Por lo tanto, se necesita de ambas para generar este equilibrio. El concepto de la ley de atracción implica la ley de resonancia. La ley de resonancia significa que yo solo voy a atraer a mí las cosas que se encuentran que yo. Por lo tanto, nunca puedo atraer nada a través del deseo, porque el deseo se basa en una idea que no es tangible en mí. Y cuando entro en resonancia, es que me doy cuenta de la utilidad que tiene realmente aquello que estoy atrayendo hacia mí. ¿Cuál es la utilidad? Utilizarlo para crear algo nuevo. Utilizar su energía no para hacer nada, sino para generar un movimiento. Es ahí cuando aparece la manifestación. La manifestación es la que toma lo que recibo a través de la atracción para generar algo nuevo, generar frutos que sean capaces de crear nuevas realidades, no solo para mí, sino para todos. Por eso, atracción y manifestación es un circuito constante que no puede ser acumulativo. Y estos conceptos surgen básicamente desde nuestra biología básica de la supervivencia, la necesidad de comer, de dormir, la necesidad de obtener cosas para seguir vivo, cosas que me da mamá y papá, y que luego esa energía la utilizo para crear mi propia vida, para manifestar mi propia creatividad, para aprender, para jugar. Por esto, nuestra capacidad de atracción y nuestra capacidad de manifestación está definida en función de nuestros padres, está definida en función de nuestro entorno. Y a partir de ahí nosotros proyectamos en los demás, proyectamos en la cultura, en la sociedad, en los gobiernos. Proyectamos la misma sensación de dar y recibir en todos los niveles. Por esto lo que esperamos del entorno y lo que nosotros podemos hacer por el entorno dependen de estas dos leyes. Estas dos leyes están relacionadas a mi energía vital. Y esa energía vital la creé en la gestación y en la infancia. Es por esto que es fundamental entender cómo yo me relaciono con mi propia energía vital a través del dar y el recibir, para entender desde dónde me comunico con el mundo. Ese es el concepto del yo soy. Nuestra tarea no es aprender cómo atraer cosas, no es aprender cómo manifestar cosas. Nuestra tarea desde el yo soy es entender qué mecanismo estoy usando para atraer y manifestar. Siempre antes de poder concretar algo, tengo que entender todas las lógicas de ese algo. Por esto, cuando me pregunte qué es lo que atraigo en mi vida, o cómo atraer algo nuevo a mi vida, o cómo hago para manifestar a mi vida, antes de todo eso, de entender cuál es el método mi cuerpo y mi alma eligieron para manifestar y atraer. Y el cómo es muy simple. El cómo es simplemente observando. ¿Qué sucede cuando atraigo mi vida? ¿Y qué sucede cuando intento manifestar algo en mi vida? Sean sinceros con ustedes mismos. La mayoría de las personas que están aquí
están por la necesidad de algo, de pertenecer, están por la necesidad de encontrar respuestas, de buscar información, de dar una lógica a todo lo que son. Desde allí es desde donde todos los humanos se atraen entre sí. La atracción que los humanos experimentan en su vida es la reproducción. Siempre están buscando algo que les complemente, ya sea biológica, emocional o mente, pero siempre están buscando a alguien que les solucione sus falencias en la vida. Probablemente sus cuerpos biológicamente estén diseñados para esa necesidad, atraerse los unos a los otros para sobrevivir, la necesidad de estar juntos, de atraerse para sobrevivir. Pero hay mucho más detrás. No solamente desde la biología, sino una necesidad energética y básica, el complemento, el balance, el equilibrio, la búsqueda incesante del sentido, de la lógica, del porqué. Todos los seres, desde que comienzan a tener un alma, viven de necesidad, atrayéndose los unos a los otros. Y el camino que realizan a través de la atracción es la gran búsqueda a reconocer que todo aquello que atraían eran simples partes de sí mismo. Y es ahí el instante en que uno conoce que atraer no era el objetivo. Es cuando atraer se convierte en la capacidad de manifestar.